Muy buenas tardes. En esta plática quería explicar hasta donde hoy se puede el camino que el cardenal ha proyectado para llevar a cabo la revisión del Regnum Christi en su conjunto. ¿No? En la revisión de las constituciones de la Legión hemos llegado ya y hemos casi terminado la revisión de la tercera parte sobre el gobierno y la administración. Y como han visto, todos los temas que tienen que ver con el gobierno y la administración del apostolado se han reenviado a otro texto que ahí se dice Estatuto General del Regnum Christi. Y también en la carta reciente a los miembros de primer y segundo grado, que seguramente han leído con mucho interés, se habla de este Estatuto General. Entonces, pues, ¿qué es esto? ¿Y cómo se va a hacer? Son dos preguntas que surgen inevitablemente y son muy legítimas y es importante darles respuesta. Algunos en diversos territorios se han quedado con la idea que este Estatuto General ya existe, ¿no? Y se han sentido un poco incómodos al reenviar elementos de las constituciones a un texto que no conocen. Y entonces, pues lo primero es aclarar que este Estatuto General nuevo aún no existe y ni siquiera se ha comenzado a trabajarlo. Todavía estamos en una etapa previa. Y dado que todos participamos de alguna manera en este camino, pues es importante que todos entendamos lo mejor posible cuál es la lógica que estamos siguiendo para llegar al resultado final. Y evidentemente es mucho más que una cuestión meramente técnica, canónica. Realmente es pues algo que concierne nuestra identidad, nuestra misión, nuestra vocación. Y si hasta ahora en la revisión de las constituciones y en todo el camino quizás hemos mirado mucho a nosotros mismos, a nuestra formación, a nuestra disciplina, a nuestra espiritualidad, incluso pues muy enfocado a la legión por parte de los legionarios, pues ahora viene otra etapa pues igual o más importante de mirar pues nuestra misión como Regnum Christi, ¿no? la misión, la identidad y la misión del conjunto. Y como no está del todo claro cómo va a quedar, cómo se va a hacer, es natural que nacen sobre todo pues en los que ya están en el apostolado, han estado en el apostolado, nacen inquietudes, perplejidades, preocupaciones. Y creo que es muy importante que se tomen en cuenta, ¿no? Estas inquietudes, que no se callen, porque nacen en definitiva del amor a esta obra de Dios que son la Legión y el Regnum Christi. Y por otro lado, es importante que quien siente estas inquietudes se preocupe no solo por expresarlas adecuadamente, sino también por comprender la mente del delegado y comprender el camino proyectado. Porque a veces nos podemos quedar en expresar nuestras perplejidades y no damos el paso previo de primero entender con seriedad qué es la propuesta de camino, ¿no? Y ya a la luz de esto, habiendo intentado entender cuál es la propuesta, ya uno puede colocar y entender mejor las propias inquietudes y sabe también cómo, de qué manera, a quién hacer presente y a través de qué canales sus inquietudes. Entonces, con esta plática pretendo dar pues, algo de luz para ayudarnos a vivir este momento, sin duda trascendental, ¿no? Para el plan de Dios, con conciencia, con serenidad, con la libertad de los hijos de Dios para vivirlo fecundamente. Y aquí el punto no es que no haya controversia, porque creo que de alguna manera es inevitable y quizás hasta necesario que haya algo de controversia, ¿no? Porque así las ideas van madurando. Es natural que no todo lo que sucede
pues se entienda inmediatamente o que también suscite preguntas y inquietudes. Ahora, para que la controversia no se estanque y sea fecunda, se requiere un presupuesto de confianza y de seriedad, ¿no? De pensar que lo que se propone como camino, incluso las propuestas de solución, ya son fruto de mucho trabajo, de mucho diálogo, y por lo tanto pues hace falta primero entender. Cada uno de nosotros está llamado a luchar, ¿no? En el buen sentido, participar en esta lucha para que se cumpla lo mejor posible el plan de Dios, aunque no lo tengamos perfectamente claro, pero al final para eso estamos, ¿no? Para apoyar un proyecto divino. Y se hace con la pasión que nace del amor. El amor a una obra en la que hemos encontrado a Dios y hemos encontrado también un camino para llevar a Cristo al mundo y a los hombres. Entonces lo importante es que esta lucha por la obra de Dios sea una lucha constructiva, ¿no? Con actitud de escucha y diálogo con todos los que juntos buscamos el camino correcto bajo la guía del delegado. Y en este contexto pues está mi interés, mi intención de repasar y explicar el camino que el delegado ha proyectado, porque él, pues como ya sabemos, está junto con nosotros buscando cómo dar respuesta a este plan. Por encargo del Santo Padre, junto con nosotros, él está a la escucha, buscando discernir, partiendo siempre de lo que somos, ¿no? Parte de la realidad viva y actual, para llevarlo pues a la siguiente etapa, ¿no? Para dar una solución estructural más madura al movimiento que respete y promueva el plan de Dios. Pues como ustedes, como para todos nosotros, para mí también es un camino que se recorre con elementos de incertidumbre, pero también con mucha confianza en la acción de Dios, ¿no? Yo creo que tenemos que saber sacar fruto de la incertidumbre, de un camino que no sabemos exactamente cómo es, porque es así, pero estamos pues seguros de la acción de Dios. Y yo pues de alguna manera tengo la ventaja de estar pues muy cerca de todo lo que sucede y simplemente quiero compartirles lo que yo hasta ahora, hasta la fecha he entendido, por si de algo puede servir. Entonces voy a presentar 5 puntos. El primero es una premisa o la necesidad de ponernos en camino. El segundo punto es el punto de partida. El tercero, el punto de llegada, que sería pues, lo que es un estatuto general. El cuarto es el camino proyectado entre el punto de partida y el punto de llegada. Y el quinto es una conclusión. Entonces, la premisa es la necesidad de ponernos en camino. De hecho, ya estamos en camino. Y esa premisa, creo que ya la hemos asimilado, pero es siempre bueno recordarlo. Es una premisa doble. La Iglesia ha aprobado la Legión y el Regnum Christi como obra de Dios y nunca ha revocado esta aprobación. Y al mismo tiempo ha juzgado y tiene todo el derecho de hacerlo en el ejercicio de la potestad suprema, que esta obra de Dios ya existente tiene que revisar pues, su estructura canónica. La estructura canónica y la praxis, ¿no? De esta realidad carismática ya existente, ya viva y ya reconocida como obra de Dios. En el caso de las constituciones, conocemos los motivos que el delegado nos ha dado y que justifican y motivan la necesidad de esta revisión. En el caso del movimiento en su conjunto, también hay motivos que hacen inevitable que ahora estemos en revisión, que estemos cuestionando el status quo. Y son básicamente al menos dos, que son muy evidentes, que han hecho necesario este trabajo. El primero es la misma laguna de las constituciones que no hablan del Regnum Christi. Entonces, desde el punto de vista canónico hay una ambigüedad que es necesario resolver, ¿no? La pregunta sobre la relación exacta
entre la congregación de los legionarios de Cristo y el movimiento, pues es lícita y necesaria, y había que enfrentarla tarde o temprano. Y en nuestra misma historia, en los mismos textos aprobados, ha habido cambios de enfoque sobre este tema. Entonces es una pregunta que está ahí y que requiere respuesta. Y el otro tema que ha hecho necesario esta revisión es que el estatuto canónico de las ramas consagradas, pues desde el punto de vista de la Iglesia, tenía lagunas importantes, ¿no? El hecho de que ellas no tenían un gobierno propio, ni siquiera propiamente una participación en el gobierno de su vida, pues era necesario atenderlo, y al atenderlo, pues ya cambia de hecho la estructura del movimiento. Entonces hay que partir de ahí. Yo comprendo que hay quien dice y siente, pues ¿por qué todo esto, no? ¿Por qué hacía falta meter mano? No podemos simplemente volver a como estaba antes si estábamos tan bien. Entonces es un sentimiento muy comprensible, pero si se cultiva como actitud y convicción, pues podemos caer en una postura que ya no es ni sobrenatural ni racional. No sería una postura racional querer simplemente volver a como estaba todo antes, porque ha sido la autoridad suprema de la Iglesia que nos ha puesto en ese camino, y ella tiene la misión y el carisma de juzgar y orientar a los carismas para que se desarrollen y maduren en la Iglesia. Y esta función de orientar los carismas pues la tiene solo la autoridad suprema de la Iglesia. Y no sería tampoco una postura racional, porque sería afirmar que todo estaba tan perfecto que cualquier cambio necesariamente es para peor. Y eso simplemente nunca es así en ninguna institución humana, ¿no? Siempre se puede mejorar. Y tampoco sería racional, porque simplemente no hay marcha atrás, es decir, hay que avanzar. El movimiento no podrá ser en todo como era antes. Se trata de madurar y por lo tanto de mejorar elementos humanos como son pues, las estructuras de gobierno, de organización, algunas cuestiones de praxis, para pues, precisamente custodiar mejor el carisma y cumplir mejor la misión. Entonces, aceptando esta premisa, la necesidad de ponernos en camino, aceptamos que ahora hay incertidumbre sobre algunos temas, hay cuestionamientos y planteamientos varios para dar solución. Esta realidad pues, no tiene que asustarnos, sino simplemente infundirnos un gran sentido de responsabilidad en la búsqueda del camino. Entonces, esa es la premisa. ¿Cuál es el punto de partida o qué es lo que ya se puede considerar como asentado, ¿no? ¿De dónde partimos? ¿Qué es lo que ya tenemos claro en esta cuestión del cómo va a quedar el Regnum Christi en su conjunto? Hay 4 principios que el cardenal, después de un proceso gradual de cada vez mayor conocimiento de nuestra realidad, ha establecido y a la luz de las cuales se desarrollan las etapas del camino que estamos recorriendo. 4 principios. El primero es pues, la unidad de carisma, espiritualidad y misión. ¿No? Eso está adquirido. Existe un carisma de todo el Regnum Christi y de ahí nace una misión, una espiritualidad. Eso es un principio que está claro, ¿no? El siguiente es la diversidad de las vocaciones dentro de este carisma, porque son vocaciones reales, auténticas, propiamente dicho, y son diversas. Es decir, es diverso ser legionario de Cristo que ser consagrada o consagrado o ser miembro de primer y segundo grado. Pero como son vocaciones auténticas, diversas, pues cada uno tiene que llevar su propio camino hasta cierto punto. Cada uno es protagonista de su propia vocación. Y por eso el cardenal ha insistido en que antes de resolver la cuestión de todo el Regnum Christi, hay que dar tiempo a las partes, que son realmente diversas, para reflexionar sobre su propia identidad y su relación con el todo. Entonces, segundo principio, la diversidad real de las vocaciones. Tercero,
Y bueno, todavía el segundo, la autenticidad de esas vocaciones, es decir, existen, son reales y son vocaciones divinas. Tercero, la necesidad de una solución canónica nueva para mantener unido y gobernar el todo, dado que la estructura canónica anterior tenía deficiencias, ¿no? Como ya he ejemplificado. Y cuarto, es la participación de las diversas vocaciones en ese camino para encontrar una nueva solución. El Regnum Christi es más que una obra de apostolado de la Legión de Cristo, ¿no? Es una realidad carismática y por lo tanto fruto de la acción divina. Ciertamente nació desde la Legión, históricamente, pero hoy día excede la Legión. Y no pueden los legionarios legislar en total autonomía sobre esta realidad, porque ahí hay otras vocaciones que tienen su identidad propia. Y por lo tanto, para que la Iglesia discierna cómo ha de quedar el conjunto, dice, bueno, vamos a escuchar a todos. Entonces, estos 4 principios son firmes y el delegado es muy determinado en afirmarlos y en tenerlos como punto de referencia. Tercer punto, el punto de llegada, el Estatuto General del Regnum Christi. ¿Qué es esto, no? El Estatuto General del Regnum Christi sería pues, el texto constitucional del movimiento Regnum Christi. No se llama constitución porque en la Iglesia eso se suele referir a las congregaciones religiosas, entonces el término más usual para determinar el texto legislativo máximo de un ente eclesial, de una persona jurídica en la Iglesia, es un estatuto. Y hablamos de estatuto general porque debajo están los estatutos de las partes, estarían las constituciones, los estatutos de los miembros consagrados, el estatuto de los miembros de primer y segundo grado. El Estatuto General será, por lo tanto, el texto que la Santa Sede en su momento aprobará como expresión autorizada del carisma, es decir, de la identidad, de la misión, de la espiritualidad y del gobierno y administración de todo el movimiento. Ahora, actualmente hay una hipótesis sobre esto. La hipótesis actual del cardenal, de la Comisión Central de las Constituciones y de la Comisión de los Estatutos para los Consagrados es que los legionarios pues, formamos parte del Regnum Christi y por eso en el nuevo borrador de las Constituciones se reenvían cosas a este Estatuto General. Que somos parte del Regnum Christi y que las obras, los colegios, universidades, las secciones, todo el apostolado son pues, de todo el Regnum Christi, porque son comunes a todos nosotros, ¿no? A todos que participamos de este carisma. Y esta hipótesis no es arbitraria, sino se basa pues, en una comprensión histórica que ha predominado y que también hoy día, al menos es lo que refleja la revisión del primer capítulo que ya la Comisión Central ha recogido, es pues, ampliamente mayoritaria entre los legionarios. Y pues por esta misma hipótesis, digo hipótesis porque al final es hipótesis hasta que la Iglesia o el camino llega a su resultado final, ¿no? Por lo mismo, se reenvía al Estatuto General todo lo que tiene que ver con el gobierno y la administración del apostolado. Y será este Estatuto General que tendrá que definir cómo colaboran las diversas vocaciones y cómo se gobierna el Regnum Christi en su conjunto. El punto de partida, también esto es importante, ¿no? El punto de partida para la elaboración es el Estatuto del Regnum Christi actual, evidentemente, ¿no? Como lo hemos hecho con las constituciones. En el 2004, la Santa Sede aprobó un estatuto, solo que pues, el delegado ha juzgado que es necesario revisarlo por los motivos ya dados, que son pues, muy objetivos. Otro punto de partida son los reglamentos del Regnum Christi,
que en su momento fueron aprobados por el director general, es decir, el fundador en ese momento, y pues tomando en cuenta todas las consignas dadas por el delegado. Entonces, en cuanto a este resultado final, el cardenal dice, ustedes propónganme lo que quieran, ¿no? Nada más que sea fruto de un diálogo de las diversas vocaciones y que sea aprobable para la Iglesia, ¿no? No me propongan algo que al final no hay manera de que sea aprobado. Pero realmente está muy abierto a que le propongamos, que maduremos la propuesta que mejor se vea, respete y responda al plan de Dios como nosotros lo podamos comprender. Entonces es el punto de llegada, ¿no? Un estatuto general nuevo, actualizado para el Regnum Christi. ¿Cuál es el camino proyectado? Es decir, ¿cómo llegamos ahí? Porque, como he dicho, todavía no existe. Ese camino tiene 4 etapas. La primera etapa ya la dejamos atrás, que eran los lineamientos en cuanto a expresión provisoria, pero expresión de esta unidad de carisma, espiritualidad y misión, ¿no? Lógicamente ese es el primer paso, ¿no? La expresión de la unidad del carisma. Como sabemos, y se explicó en su momento, los lineamientos no pretenden ser una expresión definitiva, pero el cardenal quiso pues, dar expresión, aunque sea provisoria, a esta realidad común a todos, para que desde ahí pueda suceder la segunda etapa, que es el trabajo de las partes, ¿no? Cada grupo dentro del Regnum Christi revisa su propia identidad y su propia relación con el Regnum Christi, que en el caso nuestro pues, es el trabajo sobre las constituciones, en el caso de los miembros consagrados el trabajo sobre sus estatutos, y acabamos de convocar este grupo de primer y segundo grado para que ellos pues, hagan su reflexión sobre su vocación y su relación con el conjunto. Y para que desde ese grupo que convocamos a Roma pues nazca una comisión estable que pueda servir de interlocutor del cardenal y del gobierno de la Legión, del gobierno de los y las consagradas, porque la tercera etapa es pues, la elaboración de un borrador de estatuto general. Hay que hacer ese trabajo, ¿no? Y será un trabajo, al menos así lo ha mencionado el cardenal hasta el momento, la elaboración de un borrador del estatuto general o de la solución del conjunto será hecho entre los 3 gobiernos y esta comisión de miembros de primer y segundo grado. Entonces será algo que se hará después del encuentro que tendremos en junio. Entonces hasta aquí el camino proyectado está claro, ¿no? La unidad, el trabajo de las partes y luego una primera fase para hacer un borrador en diálogo entre los 3 gobiernos y la comisión que representa el primer y segundo grado. La cuarta etapa para llegar al resultado final sería ya la aprobación definitiva de este texto. Y aquí todavía no está claro cómo se va a hacer. Cómo se hará es parte de la tercera etapa, ¿no? Los 3 gobiernos y los miembros de primer y segundo grado tendrán que proponer al cardenal no solo un borrador, sino también un camino de revisión. Lo que sí está claro, y es importante decirlo, es que la aprobación definitiva evidentemente competirá a la Santa Sede, pero previamente a una asamblea general del Regnum Christi. Los gobiernos simplemente harán una propuesta, pero en algún momento tendrá que haber una asamblea general ya propiamente convocada, como un capítulo de la Legión, que revisa pues, esta propuesta, haga las consideraciones que tenga que hacer y luego lo presenta a la Santa Sede y la Santa Sede lo aprueba. Y hasta que no hemos llegado ahí, seguimos en camino, ¿no?
Otro aspecto que está claro, y es el que complica la cosa, es que las constituciones y los estatutos de los diversos grupos pues no pueden ser clausurados definitivamente mientras no hay claridad sobre el estatuto general, ¿no? Porque se implican mutuamente por nuestra realidad en cuanto a movimiento. Entonces, en la mente del cardenal, ahora ni es el momento de preocuparse sobre lo que será el estatuto general, cuál será la solución del conjunto. Él dice, bueno, cuando tenga yo los 4 interlocutores, uno de cada grupo, pues ustedes empiezan a trabajar y empezamos a pensar cómo es y cómo lo aprobamos. Hay fundamentalmente 2 opciones básicas, ¿no? Uno es la que parece ser la mayoritaria, pero todo está por verse, que es, pues todos somos Regnum Christi y la Legión es parte de esta realidad más grande, ¿no? La otra opción sería concebir la Legión como la realidad central de la que nace el carisma y las diversas vocaciones del Regnum Christi participan de este carisma. Y dentro de estas opciones puede haber diversas soluciones estructurales y se trata de buscar la que mejor sirva para el movimiento, ¿no? Entonces es un trabajo de hilar muy fino que no se puede hacer en un primer momento en masas, ¿no? Primero hay que llegar a estudiar bien las implicaciones de las diversas soluciones y irlo madurando. El cardenal en este camino, sobre todo en lo que se refiere a la relación luego con las constituciones, el capítulo general y los estatutos de los miembros consagrados, ha usado la imagen de una negociación, ¿no? Él dice, los pactos, antes de sellarse, pues se hacen oralmente, ¿no? Primero se habla, se busca un consenso en las intenciones, se elaboran los textos y solo al final se formalizan. Primero hay una declaración de intenciones que requiere tiempos, ¿no? Para irse ajustando, que nos entendamos mutuamente, que lleguemos a barajar las diversas opciones y solo al final se llega ya a sellar el pacto, ¿no? y a presentar, en nuestro caso, pues a la Santa Sede una solución que todos comparten. Entonces, de alguna manera, es un camino que tiene sus riesgos, ¿no? Pero no hay otra que caminar. Como todo en la vida puede ir mal, ¿no? La ley de Murphy. Todo. ¿No? Había un señor que saltó de un rasgacielos, ¿no? Y en cada ventana que pasaba decía, hasta aquí todo bien. Entonces podemos concebir nuestra vida así, ¿no? Pero pues la vida al final no es así, ¿no? Las grandes conquistas se logran solo ir yendo adelante, es decir, no nos podemos, por el peligro de que la cosa vaya mal, quedarse paralizados no tiene sentido al final, ¿no? Entonces, efectivamente, es una realidad compleja, porque hay que conjuntar diversas voluntades y diversas etapas también canónicas, pero vamos a confiar en la acción de Dios y en la fuerza del carisma. Es lo que el cardenal siempre nos dice. A ustedes tienen tan metido la unidad de su movimiento, la fuerza de la misión, que confíen en la fuerza del carisma, ¿no? Pónganse a trabajar, hablen y ya encontrarán una solución que sea aprobable por la Iglesia y que satisfaga las exigencias y necesidades, expectativas de ustedes. Aquí nadie quiere dividir, ni mucho menos destruir, ¿no? Ni el cardenal, ni los legionarios, ni las consagradas, ni los consagrados, ni los seglares.
Se trata de crecer, de madurar, de fortalecer las diversas vocaciones, ¿no? Yo creo que eso es lo hermoso de este camino, que cada una de las vocaciones dentro del movimiento, ahora por este principio de una cierta autonomía, pues puede madurar aún más, ¿no? Pueden florecer más. Y por lo tanto la fuerza del conjunto. Y mientras tanto, mientras estamos en camino, y aquí ya estamos en la conclusión, pues la vida sigue, la misión sigue, no estamos suspendidos, ¿no? El Regnum Christi vive como es hoy, porque nunca se ha cancelado, ¿no? No estamos, y el cardenal esto lo repite mucho, no estamos creando algo nuevo, estamos partiendo de la realidad viva, buscamos comprenderla mejor, sus bondades, sus deficiencias, para llevarla a la siguiente etapa. Y yo realmente tengo mucha esperanza en este proceso. Estoy consciente de los riesgos, pero creo que puede salir muy bien. Si ya antes la Legión, el movimiento, era una realidad realmente bella, fecunda, que hacía tanto bien, pues ¿cómo no será después, ¿no? Más adelante, cuando hayamos comprendido aún mejor, cuando hayamos podido incorporar en la legislación las diversas lecciones de la historia, cuando hayamos madurado y renovado la conciencia del don de Dios, ¿no? de lo que es el movimiento en cuanto carisma, en cuanto realidad en la Iglesia, cuando hayamos superado y purificado lo que haga falta, pues entonces será, con el favor de Dios, una realidad pues aún más hermosa, más fecunda y una bendición para los miembros y para todos los que de alguna manera participan a través de los apostolados de esta realidad. Entonces, en este camino creo que necesitamos sobre todo dos actitudes complementarias: fidelidad y valentía. ¿No? Fidelidad al don recibido y valentía, confianza, para ir adelante, para no quedarnos anclados en el... Para ilustrar la actitud de la fidelidad, les leo una cita de San Vicente de Lerins, sacada de un texto en el que precisamente reflexiona sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, ¿no? Porque la fe de los apóstoles, ahí estaba todo, pero se desarrolló a lo largo de los siglos, ¿no? O sea, ha madurado, se ha profundizado, de alguna manera se ha ampliado a través de las crisis también, ¿no? Entonces, él habla del depósito de la fe que está ahí, pero que cada vez más se comprende mejor. Y en ese sentido hay un desarrollo del depósito de la fe, ¿no? Porque cada vez se entiende mejor. Entonces él dice depósito, y en este caso lo podemos Servatis Servandis aplicar al carisma. Depósito es aquello que se te ha confiado, por eso fidelidad, ¿no? Que no encontraste por ti mismo. Lo has recibido, no lo has alcanzado con tus fuerzas, ¿no? Nosotros no somos dueños, no somos fundadores, no somos autores del Regnum Christi. No es fruto del ingenio personal, sino de enseñanza, que aprender. No es un asunto privado, sino que pertenece a una tradición pública. No procedió de ti, sino que vino a tu encuentro. Frente a él no puedes comportarte como si fueras su autor, sino un simple guardián. Tú no eres el iniciador, sino el discípulo. No te compete manejarlo a tu antojo, sino que tu deber es seguirlo. Entonces, una actitud de herederos, ¿no? De un don. Una reverencia ante algo que está en nuestras manos, que no es nuestro, pero que sí pues se nos confía para llevarlo adelante. Y por otro lado, y de ninguna manera en contradicción con esta actitud, pues necesitamos valentía y confianza para avanzar,
para dar el siguiente paso, ¿no? Y no quedarnos atorados. El cardenal Newman tiene un libro sobre el mismo tema, ¿no? An Essay on the Development of Christian Doctrine, un ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. Y ahí habla del cambio, para decir pues, que el cambio es necesario, ¿no? Es parte de la vida. Si lo hubo en la fe, bien entendido, pues también lo hay en la realización de los carismas. Entonces dice él, en una traducción hecha por mí, entonces seguramente se podrá formular mejor, pero dice: se ha dicho que el río es más limpio cerca de la fuente. Independientemente del uso que se pueda hacer de esta imagen, está claro que no se aplica a la historia de una filosofía o de una creencia de la fe cristiana y, podemos decir, de un carisma en un cierto sentido. Estos, al contrario, son más balanceados, más puros, más fuertes, cuando su lecho se ha hecho profundo y ancho y lleno, ¿no? La imagen del río que nace muy pequeño y poco a poco se va haciendo grande y fuerte. Necesariamente, el río y la creencia o un carisma nace en una determinada situación y por un tiempo tiene sabor a la tierra de la que nace. Su elemento vital tiene que deshacerse de todo aquello que le es ajeno y que es temporal, y tiene que esforzarse para alcanzar la libertad y hacerse más fuerte con el paso de los años. Llega a territorios desconocidos. Ahí surgen controversias que alteran la dirección. Surgen partidos y alrededor de ellos nuevos peligros y nuevas esperanzas. Reaparecen principios antiguos bajo forma nueva. Cambia con ellos, con los nuevos retos, para permanecer él mismo. En un mundo más sublime es de otra forma, pero aquí abajo, vivir significa cambiar y ser perfecto significa haber cambiado muchas veces. En inglés, porque suena muy bonito. It changes with them in order to remain the same. In a higher world it is otherwise, but here below, to live is to change, and to be perfect is to have changed often. Entonces no es el cambio por el cambio, pero tampoco hay que tener miedo al cambio por el cambio, porque es inevitable, ¿no? Es parte de la vida y todo lo que llega y crece y madura, pues pasa por etapas. La cuestión es cómo se lleva, ¿no? Entonces, fidelidad, mucho sentido de ser herederos y no dueños, pero también pues, confianza y valentía. Y otra actitud, y con eso ya termino, importantísima, pues es creo en este momento, sentirse guardianes de la unidad, ¿no? A mí me viene mucho la imagen que somos como una expedición que se cayó, o digamos un grupo que se cayó en un accidente de avión, ¿no? Y sabemos a dónde llegar, pero no sabemos el camino, es un camino peligroso, es un terreno peligroso. Sabemos a dónde llegar, ¿no? A un movimiento fuerte, unido, capaz de cumplir su misión, pero no conocemos exactamente el camino y además es un camino no exento de peligros. En esta expedición vamos muchos, organizados por grupos, ¿no? Los legionarios, y las consagradas, los seglares, y lo importante es llegar juntos. Ahí todos pues nos queremos, nos respetamos y realmente todos quieren llegar juntos. Y tenemos que mantenernos juntos. Pero también es una realidad que el demonio no descansa, ¿no? Y buscará sembrar división. Y creo que ahí, por eso insisto en esa actitud de ser guardianes de la unidad. Mucho depende de la actitud nuestra, que determina el clima de alguna manera, ¿no? El espíritu con que vamos adelante. Confianza genera confianza.
bondad genera bondad. Sospecha, en cambio, genera sospecha. Orgullo genera orgullo. Dureza genera dureza. Entonces, pues pongamos lo que está de nuestra parte, ¿no? Que es pues que nos preocupe más el todo que mi parte, más lo de todos que lo propio. Cultivar pues, una capacidad real, madura, de diálogo y un verdadero discernimiento, que no es ir a mis ideas, sino realmente saber ponerme a mí en segundo lugar, no tener miedo a las ideas ajenas, a las ideas novedosas y buscar pues qué es lo que Dios quiere y pide, ¿no? Con mucho desinterés. Por eso purificar la intención, ¿no? Buscar de verdad la voluntad de Dios, la humildad de quien sabe que no es dueño ni señor. Y finalmente, pues renovar cada día la confianza en la providencia, ¿no? Yo creo que ese es el trasfondo, saber que Él es el Señor de la vida y de la historia. Él guía a la iglesia, guía las obras, los carismas dentro de la iglesia, si nos dejamos, ¿no? La providencia nunca se equivoca, nunca fracasa, pero sí le podemos imponer muchas idas y venidas. Entonces es mucha confianza en la providencia, pero también mucho compromiso de una colaboración real, ¿no? Pues aquí lo dejamos. Muchas gracias. Que tengan buena tarde de estudio y que sea realmente un tiempo sumamente fecundo, ¿no? Yo creo que eso es lo que al final Dios le interesa, que cada uno de nosotros viva en plenitud la propia vocación y que construyamos con nuestra vida esta obra, ¿no? Entonces la reflexión, al final siempre hay que volver sobre la reflexión sobre el carisma. Si el don es que nosotros hagamos muy presente en el mundo y por lo tanto en las almas y por lo tanto en primer lugar en mi alma el reino de Cristo, que Cristo reine en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, y Él es el primero que lo quiere hacer, pues ahí está nuestra misión principal, ¿no? Y toda nuestra energía, también para los que salen al apostolado, pues nuestro primer apostolado es ese, ¿no? Dar espacio al reino de Cristo, que es algo que Él hace, darle espacio, que Él, que lo quiere hacer, pues reine cada vez más, y no mis ideas, mis egoísmos, mis miedos, mis preocupaciones, todo eso que lo vamos a sentir, pero es oportunidad de dejarle a Él transformarlo, ¿no? A cualquier situación que vamos, es oportunidad de vivir el carisma. Si voy a una reunión, si voy a encontrarme con una persona, si yo pues que tengo muchas reuniones y conflictos y situaciones, pues es decir, bueno, ¿cómo hago que aquí reine Cristo, ¿no? En este pleito que vamos a tener? Pues que sea un pleito presidido por Cristo, que sus actitudes reinen en esta situación. Pienso los padres, ¿no? Que están en el apostolado, que están en 1000 situaciones difíciles en la administración, en el Ateneo, en la Secretaría General. Pues nuestra vida está llena de situaciones muy humanas, pero Cristo se hizo hombre para reinar ahí, ¿no? A través de nosotros, que Él quiere presidir todas estas situaciones. Y es a través de que nosotros le demos espacio en nuestra alma, ¿no? Que Él nos vaya transformando. Pues pidamos mucho para que podamos vivir así este tiempo y así ser los mejores instrumentos posibles para que Él vaya haciendo su obra. Bien.